aquí en el Centro Municipal Integrado del Coto. Estamos con la Sociedad Cultural Gijonesa y estoy con Ovidio. Ovidio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Camaronín, y de nuevo encantado de ser objeto de una de tus entrevistas. Para mí es un placer, además. Es un placer y es una enseñanza hablar contigo. Cuéntame un poco... vamos a hablar un poco del momento, no de lo que es hoy día, lo que íbamos a hacer aquí hoy, sino del momento político actual. ¿Cómo lo estás viendo? Porque hay mucho movimiento ahora político, ¿no? Hoy Pablo Iglesias fue, el otro fue, ya no iba a ir. Tenemos un momento político que tratan de volcar sobre el tema catalanista, sobre la independencia catalana, que es un elemento que interesa fundamentalmente al Partido Popular, por una parte, que de esa forma consigue desviar la atención de lo que ha sido su gestión, una gestión no solo lesiva en el plano de los derechos sociales, una gestión que ha ejecutado fielmente un programa económico que ha venido impuesto desde la Troika, desde la Comisión Europea, y que en realidad, pese a que pretenden presentar como su gran mérito el haber impedido el rescate, lo cierto es que España es hoy una economía intervenida, exactamente igual que Grecia o que Portugal, y una economía que está sujeta a las condiciones del memorándum económico que se suscribió cuando se firmó aquel rescate bancario, no rescate país, un pequeño eufemismo para someternos a la misma condición a la que estos países, a la que el resto de países del área mediterránea, pero que en el fondo y en la práctica es exactamente lo mismo. Al Partido Popular le viene muy bien entonces excitar los ánimos, excitar las bajas pasiones en el tema catalanista, jugando con un elemento identitario por parte de su electorado tradicional, del electorado que tiene un prurito, una afiliación más españolista, tratando de consolidarse en el espacio más a la derecha, y a su vez ese elemento juega también en favor de otra de las derechas que tenemos en la península, que es la derecha catalanista, la derecha que se conforma en torno a Convergencia y Unió, a Convergencia en este caso, que han roto su alianza, esa derecha que ha dominado Cataluña desde la transición y que representa un modelo lesivo para los derechos sociales, un modelo también de transferencia de rentas desde los trabajadores hacia los grandes capitales, los grandes empresarios del sistema financiero, y que representando lo mismo en lo económico y pactando la reforma, habiendo pactado la reforma laboral, habiendo pactado toda una serie de elementos absolutamente centrales que marcan la sujeción de nuestro país al proyecto austericida, sin embargo, escenifican su diferencia en torno a la cuestión del soberanismo catalán, a la cuestión independentista, que evidentemente no la crea Convergencia, es muy anterior, es algo que es constitutivo del propio origen de España como nación, eso hemos de tenerlo en cuenta, y a eso hemos de hacerle frente, recordando el propio carácter plural, el propio carácter variado de la propia cultura española, de la propia historia de España como una realidad, si se quiere, multinacional, o que integra muchísimas sensibilidades en su seno, pero que en definitiva este elemento juega a favor de esas dos derechas que tenemos en España, que tratan así de encubrir el verdadero fondo de lo que nos ha afectado en estos años, que es un proceso de expolio de los de abajo, de las clases trabajadoras, de los pequeños y medianos empresarios, de esas clases medias, que son en definitiva los trabajadores cualificados, que se han visto sometidos a un régimen de precarización, y tratan por tanto de llevar la dinámica política hacia ese planteamiento, hacia ese choque entre los independentistas catalanes, hegemonizados por Convergencia, y un bloque españolista que se disputan el PP y Ciudadanos. Ciudadanos que ha conseguido tragarse al PP en las elecciones autonómicas en Cataluña y que plantea en esencia un modelo económico que es absolutamente continuista con el del Partido Popular, incluso más agresivo en lo que respecta a derechos laborales. Propone un contrato único que básicamente es la liquidación de la figura del trabajador indefinido, y estamos en esa dialéctica y estamos ante el reto de lograr que se escuchen los verdaderos problemas que han aquejado a la ciudadanía, los problemas de un desempleo crónico que se ha fijado mediante una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido trocear el empleo que ya existía y someternos a un régimen
de precariedad, donde presentan como un logro lo que en la EPA se refleja como trabajo basura, trabajo absolutamente precario, por la mitad de salario del que se cobraba anteriormente, por la mitad, ¿no? Un trabajo en la figura del mini-job europeo que han conseguido importar, y en definitiva todas esas problemáticas sociales, donde sigue habiendo desahucios, donde sigue habiendo, según Cáritas, no según la extrema izquierda, unos problemas de exclusión social que cada vez van en ascenso, y donde hemos llegado al punto en que tener trabajo ya no garantiza dejar de ser pobre, porque es un trabajo que no proporciona un salario digno. Y hemos de conseguir romper el impasse al cual nos están intentando llevar esas dos derechas, esas tres derechas en realidad, y volver a resituar la cuestión en si seguimos con unas políticas que expolian a la mayor parte de la población o conseguimos alterar el curso de las políticas que nos han venido imponiendo en los últimos años. Ese es en definitiva el escenario. Es que yo veo ahora mismo con esto de Cataluña un pataleo al decir, pues si no me dais esto, yo hago esto otro, porque me vais a quitar todas las prebendas que tuve hasta ahora, porque están implicados todos ahí. Y ya lo dijo Maragall, hablaba Maragall ya hace años del 3%, pero ese 3% no vino ahora, ni salió ahora, ni esta independencia. Esta independencia sí salió ahora por el pataleo de ellos, porque le tiene miedo a lo que les pueda venir encima. Yo creo que es muy importante diferenciar lo que ha sido la tradición soberanista, incluso la tradición independentista en Cataluña, que evidentemente es una realidad social que ha existido desde finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX se carga ya con otras connotaciones, pero que no podemos caer en la trampa de reducir eso a la apropiación que ha hecho Convergencia y que ha hecho ese sector que en definitiva representa a la oligarquía económica en Cataluña como una parte contrapuesta a la otra oligarquía, a los otros focos de oligarquía económica y de oligarquía financiera que articulan económicamente el sistema de dominación en España. No podemos caer en la trampa de reducir lo que ha sido la realidad del soberanismo a eso, así como tampoco podemos caer en la trampa de obviar que una parte muy importante de los catalanes no son independentistas, aunque se pretenda plantear que la única realidad de Cataluña es la independentista por parte de sectores que ahora están al frente de ese proceso. La propia realidad catalana es una realidad plural, existen todos esos factores y lo que hace falta es, frente al enroque de dos posiciones que pretenden excluir al resto, la posición españolista del Partido Popular y la otra posición que comanda fundamentalmente Convergencia, frente a eso, pues lo que habrá que plantear es reconocer la realidad diversa de España, de esa propia sociedad, y en consecuencia hacer un proceso de confrontación de ideas, de discusión, de debate amplio. Pero hay que escucharlos también. Hay que escuchar a todo el mundo. Claro, claro. Y evidentemente, yo creo que la única salida es un referéndum donde se replantee en profundidad el modelo territorial de España, pero sin olvidar una cosa, que el problema de fondo aquí y la verdadera soberanía realmente no está en España, ni ha estado en España desde hace décadas. La soberanía está en manos de un poder económico, de un poder financiero, cuyo foco fundamental es esencialmente el poder financiero alemán, y que por tanto Cataluña no es soberana, pero es que tampoco lo es España, y que todo eso lo que está es encubriendo la verdadera dialéctica, que es un proceso de construcción europea que ha empobrecido a la periferia, que ha llevado a la destrucción de nuestro tejido productivo, y ante el cual no podemos caer en la lógica de la aldea gala, no podemos caer en esto de que rompemos una parte de España y que hacemos un proceso independentista por nuestra cuenta, porque en definitiva los poderes económicos tienen la capacidad de sofocar, como hemos visto en el caso de Grecia, a una rebelión que se lleve a cabo aisladamente, y lo que necesitamos es un verdadero movimiento transnacional que articule un bloque de países frente a ese bloque que configura el poder financiero, y que precisamente articulando a un conjunto de países nos dé una plataforma con la suficiente fuerza, con la suficiente potencia para transformar Europa y para cambiar las políticas que se han desarrollado
en los últimos años. Pero eso no podemos hacerlo, como digo, desde la lógica de la aldea gala. Un pequeño país, una pequeña región, independientemente, no tiene fuerza para cambiar todo eso. Ovidio, yo hablaría contigo horas, horas, además me encanta lo que dices y cómo lo dices. Pero ya sabes que el tiempo es la hostia. Ajá. ¿Te quedaría así algo por decirme que te veas tú que...? Bueno, pues evidentemente que tenemos hemos en este año conseguido un gran logro, que es la conquista del poder municipal en las grandes ciudades del país, en las grandes ciudades de España. Eso nos da una perspectiva que es la construcción de tejido ciudadano en esos espacios, y que sobre esas bases tenemos que tratar de romper esa polarización y resultar el debate en los verdaderos términos en que se tiene que dar, que es la contraposición entre la mayoría de la población y unas políticas que benefician a una inmensa mayoría y que nos arrebatan la riqueza que hemos producido entre todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.